Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, gente, estamos aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica compartiendo con ustedes todos los temas que inquietan a la sociedad en estas horas y por supuesto analizando los principales temas del día, ¿no? Entre otras cosas, ustedes vieron de que hay una movida bastante fuerte con el tema de los fiscales que actuaron en el caso de Norma Dalmazo en la provincia de Córdoba, fueron desafectados de sus funciones. Realmente hay una gran polémica por este y otros casos dentro del ámbito de la justicia. Por ese y otros temas hemos convocado al doctor Jorge Álvarez Berlanda, fiscal federal y abogado penalista, para hablar sobre este y otros temas. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, un gustazo, Jorge. Gracias por atendernos. A ver, me imagino que tendrás armado un panorama de esto que viene pasando con el cuestionamiento y las chicanas que hay dentro de la justicia con algunos temas puntuales, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el caso Adorni, las demoras e inconsistencias que eventualmente se vienen dando en este y otros casos, como también lo que acabo de comentar, lo que aconteció en las últimas horas con los fiscales que actuaron en el caso de Nora Dalmazo en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, la verdad es que cualquier funcionario o magistrado de la justicia tiene la obligación de un deber de actuación lógico y acorde a lo que marca la normativa procesal. Ajá. Esto indica la buena práctica del ejercicio profesional y en esto debemos estar todos coincidentes, y quienes no trabajen de esa manera deberán ser observados en sus conductas y eventualmente ser sometidos a los tribunales correspondientes, ya sean de ética profesional, de jurado de enjuiciamiento o incluso la justicia civil o penal. Bien. ¿Vos notás de alguna manera que hay alguna particularidad de parte de la justicia en el sentido de que está empezando a tomar conciencia para ver si se le puede dar mayor celeridad a un montón de casos, hechos y denuncias que viene teniendo la Argentina hace muchos años y que se van demorando, ¿no? Van tardando algunos casos 15, 20 años, es una barbaridad la demora que hay justamente en resolver algunas cuestiones que están directamente vinculadas con la corrupción y el delito, ¿no? Mirá, el promedio que se había sacado hace algunos años atrás, Sí. yo ya no era fiscal incluso, pero se había sacado un promedio que las causas de corrupción en la Argentina duraban de promedio entre 13 y 14 años. Ajá. Esto es un despropósito. Obviamente no hay forma de justificar esta duración, esta extensión de un proceso penal, porque una de las cualidades de la justicia es justamente que la justicia sea rápida. Es decir, yo hace poco participé como abogado penal, abogado defensor en la causa del Banco Mayo, Ajá. que finalizó hace poco. Sí. Y vos le preguntás a la mayoría de los periodistas jóvenes, seguramente ni siquiera No tienen saben idea, qué era el claro. Banco Sí, Mayo. claro. ¿Cuánto tiempo ha llevado esta causa, por ejemplo? O sea, una locura de tiempo, ¿no? Años y años. Es un disparate. Claro. La verdad que es un disparate que una causa de esta naturaleza dure 14 años. Claro, una Ahora, locura. la verdad es que una causa común no es que es rápida. Ujú. Una causa común también dura un montón de años. Yo hasta hace poco defendí a unas personas que empezaron la causa en el año 2013 y terminó en el 2024. Y no era un delito, no era el delito de corrupción. Mirá, claro. Entonces, el problema está en la justicia. Claro. ¿Vos Y crees ahora que la justicia sí. ha quedado un poco desfasada con respecto a la cantidad de cambios que se han visto en la sociedad en estos últimos tiempos. Y hay un reclamo social que se nota en la calle, no solamente a través de la voz de los periodistas, sino a través de los profesionales, a través de la gente común que habla sobre este tema, que la que le está faltando dar respuesta a esta nueva idea social, este nuevo, como dice la doctora Carrero, este nuevo pacto moral Sí. de la sociedad, es la justicia. Claro.
Todo ha cambiado en mayor o menor medida. Algunos habrán dicho, bueno, los cambios son para bien, otros habrán dicho los cambios son para mal, pero lo cierto es que cambios hay. Bueno, falta el cambio de la justicia. Claro. ¿Vos crees que esto ha estado condicionado por la presión de los distintos gobiernos democráticos que hemos tenido en los últimos años, que han actuado operando directamente, fuertemente a la justicia desde distintas vías? Porque, por ejemplo, muchos se están preguntando qué papel de alguna manera está ejerciendo la justicia argentina sobre funcionarios políticos, gente que está metida dentro del Estado, que están involucrados en hechos de alta y de grave corrupción, y que bueno, esto se va dilatando y se espera a que termine de pronto el gobierno, en este caso de turno, para avanzar con los juicios. O sea, esto es un tema que está manipulado, que se hace a propósito, o por el mismo tema de la presión que recibe un sector de la justicia por una cuestión de conveniencia del momento. Mira, no es por defender al gremio, pero siempre que la causa ha estado en manos de un fiscal federal, ha avanzado con mucha mayor rapidez que cuando estuvo en manos de un juez. Ajá. Las presiones políticas, si existen, cosa que a mí no me consta personalmente, por suerte, si las presiones políticas existen, es posible que los que estén más a mano de esas presiones políticas sean los jueces. Los fiscales en realidad siempre han actuado de una manera mucho más rápida que la magistratura, no mejor, más rápida, objetivamente más rápida. De esto sucede básicamente desde que se sanciona la ley que se llama el paquete de secuestros extorsivos, sí, que pone en cabeza del fiscal la investigación de un delito muy importante, porque es uno de los pocos delitos que se sigue cometiendo mientras la causa está en trámite. Y esa ley le permitió a los fiscales pasar de jurisdicción, hacer allanamientos sin autorización judicial mientras el fiscal esté presente, pedir intervenciones telefónicas, una serie de medidas que hacen a la rapidez de la investigación. Esa práctica ha hecho que los fiscales tengamos una agilidad que quizás los jueces, por la cantidad de personal que tienen a su cargo, no la tengan. Ustedes piensen que, Pedro, vos tenés gente que trabaja con vos y no todos deben pensar lo mismo. Entonces vos le dirás, bueno, a Pedrito, hace tal cosa, porque vos sabés que Pedrito de eso se ocupa. A María Luisa le dirás, hace tal cosa, porque María Luisa de eso se ocupa. En cambio, cuando vos tenés 10 personas que leen 10 causas diferentes, que hablan con el secretario, que el secretario entiende la causa de la manera que él la escuchó, y que el secretario va y le cuenta al juez la causa de la manera que él entiende, con la carga personal que le pone, la verdad que muchas veces al juez le llega no una información errónea, pero por ahí sí con algún filtro personal, algún grado de subjetividad que todas estas personas en esta cadena le van poniendo. En cambio, en la fiscalía es diferente, porque el fiscal está con su gente y no tiene intermediación. Ahí es donde hay una falla también de parte del Estado, que no le brinda los elementos y tal vez los presupuestos adecuados para que la justicia funcione de una manera más rápida. Obviamente que los recursos, tanto económicos como humanos, son muy importantes en cualquier organización, cualquiera que sea, desde un club de barrio a la Corte Suprema, pasando por los ministerios, embajadas, incluso en la propia radio. Si vos no tuvieras la propaganda que necesitas, si no tuvieras a los operadores que tenés, no podría salir al aire. Entonces acá es más o menos lo mismo. La diferencia es que como es un aparato público, se pone el ojo de una manera diferente que se lo pone sobre una empresa. Entonces, cuando vos en la justicia reclamás por fondos, mucha gente piensa que la verdad que lo que está haciendo la gente, los magistrados, es más cargos para poner gente de su grupo, de sus amigos, de sus parientes, lo que sea. Sí. Y la verdad que en la justicia, no digo que no pase nunca,
pero no pasa tanto como pasa en otros organismos estatales, como ministerios, direcciones, organismos descentralizados, etcétera. Es muy difícil que un juez tenga personas de su familia dentro de su juzgado. Ahora, ¿vos crees que teniendo en cuenta esto que vos planteás, hay como una intencionalidad de parte de los gobernantes de turno para dilatar un montón de cuestiones que tienen que ver con causas donde muchas veces algunos integrantes del gobierno de turno están involucrados con hechos de corrupción? Hay como un chicaneo, digamos, con doble intencionalidad como para dilatar y demorar justamente el avance de la justicia en este tipo de investigaciones, teniendo, por ejemplo, casos puntuales como lo que pasa específicamente con el caso Báez, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el caso puntualmente de Nora Dalmazo, realmente que es impactante ahora conocer realmente esta cuestión que sale a la luz, o lo que sucede hoy por hoy con el propio jefe de gabinete actual, Manuel Adorni. Mirá, si vos sos juez, no importa si sos federal, de instrucción, civil, comercial o lo que sea, y alguien de otro poder intenta presionarte, si logran presionarte no mereces ser juez. Yo me acuerdo de una anécdota que siempre se contaba en tribunales y también en la Facultad de Derecho, sí, de un juez federal que lo llamó un ministro del Interior en una época pasada, bastante pasada, para que no haya malos entendidos, sí, bastante pasada, y le dijo: doctor, necesito que venga a mi despacho porque tengo que hablar con usted. Y el juez le contestó: mire, ministro, existe la misma distancia de mi despacho al suyo que del suyo al mío, así que si quiere hablar conmigo, lo espero. Bien. Esto es lo que es un juez. Claro. En ejercicio de sus funciones. Tiene en este caso el tercer poder de una república que ejercer una cuestión ética con transparencia, ¿no? ¿Vos crees que eso se viene dando en los últimos años en la Argentina, por lo menos? Lo que pasa, mirá, Pedro, la verdad es que cuando los periodistas y los operadores o los comunicadores, o como le quieran llamar ahora, hablan de la justicia, en el fondo siempre se están refiriendo a la justicia federal. Ajá. No, nadie dice la tardanza en la justicia refiriéndose a la quiebra de don Pepito, que tiene una carnicería en Almagro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia, estamos involucrando diferentes universos que son muy diferentes unos de otros. Claro. Porque verdaderamente, y no lo digo por una cuestión de nada en particular, pero es muy diferente estar juzgando o investigando a un ministro del Poder Ejecutivo que estar investigando la quiebra de un kiosquero. Esto, objetivamente, si uno puede decir, bueno, pero todos en la justicia son iguales ante la ley, es cierto. Claro. Pero la Constitución dice: somos iguales en circunstancias iguales. Y la circunstancia del kiosquero es muy diferente a la del ministro, o a la del embajador, o a la del general, o a la del juez, o a la de cualquier otra persona. Sí. Esto hace que en general la gente se refiere a la justicia, y con todo el derecho del mundo, muchos jueces civiles, comerciales, contenciosos, en fin, que no pertenecen al ámbito de la justicia federal, se vean molestos por esta generalización. Es lo mismo que decir, disculpadme el término, pero como está tan de moda, todos los periodistas son ensobrados. Claro. No es verdad. Habrá algunos que puede ser que sí, y habrá la mayoría que seguramente no. Claro. Entonces, las generalizaciones, como me dijo una vez un profesor de sociología en la Facultad de Derecho, toda generalización es mala, incluso esta. Seguramente esto que vos planteás es parte de la realidad, porque también sabemos que dentro del ámbito de la comunicación no solamente hay periodistas de base, digamos, una preparación desde el ámbito de las redacciones tradicionales o desde lo que es la comunicación en sí, sino que muchas veces muchos de estos periodistas tienen otra profesión que acompaña justamente la comunicación, que es de pronto la abogacía. Hay muchos periodistas que son abogados,
abogados? ¿Conocen tal vez la trampita o cómo utilizar o cómo especular con algún tipo de accionar para presionar o para sacar provecho de la situación? Eso realmente también ha afectado, entiendo, en gran medida nuestra profesión, porque genera cierto tipo de negociados o de cosas no transparentes. En ese sentido, ¿vos crees que casos puntuales como lo que estamos viendo, como el caso de los cuadernos, donde algunos periodistas tienen un conocimiento de lo que es el tema legal, especulan o chicanean o aprovechan como para coaccionar o presionar al sector político o judicial? Mirá, yo creo que hay, como vos decís, hay muchos periodistas que son abogados. Uh-huh. A modo de ejemplo, y por el caso que vos citaste, Diego Cabot cumple esas dos verdades. Claro. Es periodista y es abogado. Uh-huh. Por lo que muestra, pareciera que es más periodista que abogado, pero de hecho la formación y el título lo tiene. Claro. Con lo cual uno dice parte de un escalón diferente, sí, al común de la gente. Uh-huh. Ahora, la verdad es que si utilizaran esa doble condición para tratar de presionar a favor o en contra de, no importa quién sea, estarían equivocándose, porque ni como abogados ni como periodistas tendrían que desarrollar esa función. Uh-huh. Por otro lado, también es cierto, y debo reconocerlo, que gracias a la labor de muchos periodistas, abogados o no abogados, se han descubierto, se han destapado muchas ollas en la Argentina. Totalmente, y se han llegado a procesos muy importantes. Uh-huh. Entonces, tampoco uno puede quitarle todo el mérito al periodismo, porque realmente, sobre todo en estos últimos 10, 12 o 15 años, han hecho una labor desde el punto de vista de la investigación periodística excepcional. Y eso uno debe reconocérselo, porque verdaderamente hay muchos que se han jugado su integridad física, su patrimonio y su prestigio. De alguna manera es muy claro esto que vos planteás, pero ¿vos crees que la justicia respalda justamente el accionar de cierto periodismo que realmente trata de mostrar con transparencia y desenmascarar tantos hechos de corrupción que viene teniendo la Argentina en los últimos años? Sí. Es más, cuanto más público y evidente sea el caso, Uh-huh. es mucho más sencillo que la causa avance con mayor celeridad, porque la lupa de la sociedad está puesta en esa causa. Claro. Vos recordás que cuando fue el inicio del juicio Cuadernos, hubo una catarata de cuestionamientos con respecto a la actuación del Tribunal Oral, que se iba a reunir poco, Claro. y que hasta la Cámara de Casación les dijo no, así no, tienen que hacerlo de esta manera. Y esto obedece justamente a esto que yo hablaba al principio, que todo, como dice la canción, todo cambia, menos la justicia. La justicia tiene que acompañar el cambio. No estoy diciendo que la justicia tiene que condenar a tal o cual persona. Esto es independiente. Bien. Pero que el trámite, que el proceso legal se tiene que ayornar, que el proceso legal tiene que ser más rápido, transparente y accesible hacia las partes, y dejar de ser tan inquisitivo, esto es verdad. Claro. Entonces, cuanto más público sea, más acompaña a la justicia. Bien. Te hago una pregunta puntual. Tengo entendido que estás trabajando hace pocas horas con el caso de este acontecimiento que se dio en el mundo deportivo del fútbol, con este enfrentamiento que se dio justamente en el encuentro de un partido de fútbol entre los integrantes del Club Independiente de Argentina y de Universidad Católica de Chile. Ese hecho también tremendo que vimos, que finalmente un hincha se termina tirando desde la tribuna, ¿no? ¿Cómo es esta situación de este tema actualmente? ¿En qué punto está? Tengo entendido que vos te hiciste cargo hace pocas horas de este temita para defender, creo que al grupo de hinchas de Chile. Contanos un poquito cómo está la situación. Sí, me llegó este caso que lo vamos a enfocar desde el punto de vista civil, básicamente. Si bien hay una causa penal iniciada
en la justicia provincial, la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. En principio vamos a hacer una actuación dentro del marco civil para tratar de lograr un reconocimiento por los daños y perjuicios que estas dos personas que yo represento, que son padre e hijo, han sufrido innumerables daños de todo tipo, físico, psicológico, moral, patrimonial. Han pasado 6 o 7 operaciones, han gastado montañas de dinero, uno de ellos está con una hipoacusia, otro tiene que estar cuidándose, perdió su año universitario, en fin, hay una serie de daños que estas personas quieren tratar de recuperar el dinero que tuvieron que gastar en pos de esa recuperación. Lo loco de esto es que es un padre y un hijo a los que yo represento, sí, que era la segunda vez que iban a una cancha de fútbol. Qué bárbaro. Claro. Una vez en Chile y una vez en Argentina porque estaban paseando. Entonces, como parte del paseo, padre e hijo dijeron, vamos a ver este partido, claro. El partido. Claro. Y fueron. Y así no conformaban parte de la hinchada chilena, tengo entendido, ¿no? No, para nada. Claro. De hecho, ni siquiera viven en Santiago de Chile. Un turista más, claro. Para ir a la cancha, ellos tenían que hacer, es como si vivieran en Santa Rosa de la Pampa. Claro. Tenían que hacer 550 kilómetros. Y sí. No es gente que pueda ir todos los fines de semana a una cancha. Claro. Además, no son amantes del fútbol, fueron nada más que para ver el espectáculo. Como quien puede ir al Colón a ver una ópera o quien puede ir al cine a presentar una película o una obra de teatro. Estos hechos Imagínate que vas a ver Parque Lezama al teatro y salí con la cabeza rota. Claro, es impensable. Locura, ¿no? Claro. Estos hechos de grave accionar que tienen las hinchadas en Argentina no tienen freno, ¿no? O sea, no ha habido un accionar adecuado, en este caso de parte de la justicia, de la propia AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, o de los clubes de las instituciones que generen algún programa de contención y de control adecuado. Y en este caso puntual de estos turistas chilenos que vienen a ver un partido y se encuentran con esta grave situación, el accionar, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el lado, digamos, del gobierno argentino? ¿Hacia el club de fútbol, en este caso Club Independiente? ¿Hacia la AFA? ¿Cuál es el enfoque que vos pensás darle? El enfoque es llevar a juicio a todos los que de una u otra manera debieron haber previsto esto, que como no lo hicieron, ahora tienen que responder. Entre ellos, obviamente, Independiente como club organizador, eventualmente la Conmebol, porque era un torneo de la Conmebol, la policía de la provincia de Buenos Aires, la empresa de seguridad que estaba dentro del estadio, en fin, todas estas personas. Hay un abanico de responsables realmente directos de este caso, de este hecho, ¿no? Y sí, claro. Obviamente. Gracias como siempre, Jorge, estamos en contacto. Te hago una aclaración. A ver, decime, sí. Yo, aparte de fiscal, fui profesor de la Policía Federal en muchas cosas. Algunos de las personas que pasaron por mis aulas, después yo quedé con muy buena relación y amigo de ellos, me contaban algunos que estaban en espectáculos deportivos que el problema más grande no era el enfrentamiento entre dos hinchadas rivales, sino entre hinchas de la misma hinchada. Bueno, eso es un temita también que no se ha podido resolver, ¿no? Por las grandes internas que hay en los mismos clubes deportivos. Otro tema vergonzoso. Ahí se discute plata y poder. Por eso. Cuando se enfrenta la hinchada de Boca, pongámosle con la de San Lorenzo, es el cántico, muy distinto a las internas, ¿no? Dos facciones de la misma hinchada. Ahí está. Lo que están disputando es plata y poder. Tal cual. Un poco lo que vemos reflejado, lamentablemente, en la política también, ¿no? En estas horas, otra vez volvemos a tener el mismo triste panorama. Pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda llegar a tomar conciencia y a buscarle la vuelta para resolver estas cosas que nos hacen tanto daño, ¿no? Si los ingleses lo pudieran hacer con los hooligans,
cualquiera lo puede hacer, porque no había peor cosa que un hooligan. Claro, tremendo. Gracias, Jorge, como siempre, un gran abrazo, muy gentil. Al contrario, gracias por el llamado. Un abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Jorge Álvarez Berlanda, hablando un poco de la situación que se está viviendo en estas horas también, con esta cuestión de los cuestionamientos, algunos fiscales, y adelantándonos una primicia aquí en Galáctica Internacional, este hecho de la demanda que entablan justamente estos turistas chilenos que participaron en su momento del encuentro deportivo de fútbol entre Independiente y Universidad Chilena, y que terminaron con serios daños personales hacia su salud, ¿no? ¿Quiénes son los responsables realmente? ¿Y cuándo se van a empezar a tomar medidas en serio en esta materia? Porque se habla mucho en la Argentina, hace años escuchamos a los relatores de fútbol, a la gente que está dentro del mundo del fútbol, hacer un montón de planteos, pero la gravedad de los hechos justamente de inseguridad que hay en los encuentros deportivos, específicamente en el fútbol, no paran, siguen siendo tremendos. Seguimos aquí en Galáctica generando este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia para vos.